Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, que es una fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en la de Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX. Y el día de hoy vamos a platicar temas organizacionales y financieros. Tenemos 3 artículos a desarrollar y en su caso una entrevista con Edna Ojeda, líder IMEF, Mujeres Líderes de IMEF, con quien platicaremos de estos tópicos, liderazgo y finanzas. Y bueno, pues empezamos con el primer artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, titulado Liderazgo efectivo de la Junta, el arte de hacerlo bien y los riesgos de equivocarse, publicado el 8 de octubre. Y bueno, pues esta emisión es realizada por Rey García, Paul de Nicola, Ariel Simón Luitz, y ellos son de Pricewaterhouse. Bueno, ¿qué nos dicen? Para empezar, plantean que las juntas directivas excepcionales son resultado de líderes como presidentes y consejeros principales que integran perspicacia estratégica, inteligencia emocional y una dedicación persistente a la viabilidad a largo plazo de la organización. Claves individuales y, por supuesto, derivadas de la planeación. Estos líderes ejercen una función crítica como fuerza cohesiva, articulando una visión compartida y transformando a los directivos individuales en un equipo de alto impacto. Un aspecto fundamental del liderazgo de la Junta es la gestión diádica o de la relación diádica con el director ejecutivo de la empresa, el CEO. Los consejeros efectivos deben mantener un equilibrio entre el desafío constructivo y la orientación proactiva del director general, lo cual es imprescindible para el alineamiento estratégico y gestión de riesgo. Porque aquí cabe mencionar algo. Manejar consejos de administración tiene décadas, si no hasta el siglo, ¿no? Y el consejo de administración no opera la empresa, el director opera la empresa. Entonces, la comprensión de una función frente a otra ante los grandes números de empresas que, siendo sociedades, cuentan con alguna especie de ente colectivo superior, pero que realmente opera, tiende a distorsionar la función de cada uno. Esto es, un consejero a veces ni siquiera se va a la empresa. Quizá en algunos casos no lo conozcan en la empresa y eso pudiera tener otros problemas de liderazgo. Pero no es alguien que opera la empresa, es alguien que recibe información, que está atento del mercado y del contexto y toma decisiones y reformula la estrategia. Un consejero hace eso. Un director ejecutivo, un director general, ejecuta la empresa. Es visualmente el patrón de los empleados y de de la operación, ¿no? Es visualmente el decisor para los proveedores, para los clientes, para el gobierno. Pero atrás está el consejo. Y entonces, ante esa realidad de una estructura adecuada jurídica, conforme a la ley general de sociedades mercantiles, conforme al uso de un consejo de administración o consejo de gerentes, dependiendo del tipo de sociedad, las prácticas de gobierno corporativo se alinean muy bien a esos criterios como está planteado el llevar la administración de estas empresas con consejos de administración. Y en esa lógica, el planteamiento del artículo es que un líder efectivo, desde el punto de vista del consejero, es aquel que logra entre el desafío constructivo y la orientación proactiva al directivo general. Esto es, se le tiene que orientar, se le tiene que ayudar y por supuesto se tiene que construir a la sociedad. La estrategia,
bueno, lo que corresponda. En todo caso, es el directivo el que termina con la responsabilidad delegada del consejo para que ejecute las acciones conducentes. Cuando el liderazgo de la junta de consejeros flaquea, la señal de advertencia incluye prevalencia del pensamiento de grupo, una relación deteriorada con la gerencia o la existencia de directores con rendimiento subóptimo. Si hay conflictos constantes con el directivo, si hay falta de comunicación, si no está dando el ancho que con respecto a su capacitación, experiencia y pues lo correspondiente en el contexto sea un resultado por debajo del nivel esperado, ¿no? Ante dichas manifestaciones de debilidad estructural, la respuesta decisiva de los líderes es obligatoria, lo que puede implicar la rotación de los roles o clarificación formal de responsabilidades. Y aquí, tema clave, de nuevo, el máximo responsable de la empresa es el Consejo de Administración, no el director general, no el director de finanzas, no la asistente o el asistente, no el operador de la máquina. Todos tendrán sus responsabilidades delegadas, eso sin duda, pero el principal responsable es el Consejo de Administración. Ante esa realidad, si el director ejecutivo flaquea y no da respuesta, no es culpa del director ejecutivo, es culpa del Consejo de Administración de no estar atento a las cosas que tiene que estar atento para corregir el rumbo, para dar la asesoría, para brindar el soporte, para brindar la orientación. No podemos nada más estar con una cultura de culpas, sino de absorción de las responsabilidades. Es el planteamiento subyacente del artículo. Para cultivar el liderazgo proactivo, el documento enfatiza la necesidad de evaluaciones de desempeño estructuradas y la revisión independiente que permita tener perspectivas objetivas. Tú puedes tener, después de varias incidencias, no voy a decir negativas o positivas, siempre incidencias, una proclividad a verlo mal o bien a ese directivo. Pero si como consejo también tomas en cuenta el punto de vista de un tercero independiente, un auditor externo que venga a revisar el trabajo del directivo, pues podrás tomar decisiones más objetivas. Vamos, el trabajo del consejo para con su relación con la operación, empezando por el director, que es su principal empleado, pues es ser lo más objetivo posible y en contrapartida lo menos subjetivo posible. El liderazgo tiene la implicación de que te desprendas como tal líder consejero de esas posturas subjetivas humanas, naturales, de ánimo o de desánimo sobre la persona. Se recomienda el uso de retroalimentación de 360 grados, la contratación del tercero externo neutral para facilitar la evaluación. La intervención externa que se usa en minorías de juntas de consejo fomenta la apertura y la honestidad entre directivos para discutir las fortalezas y debilidades, garantizando una evaluación holística, completa y desde los diferentes ángulos del desempeño. El liderazgo organizacional superior trata a la gobernanza como un sistema vivo, adaptándose a los entornos cambiantes, priorizando la renovación incesante del talento para asegurar la competencia colectiva de la junta sobre el alineamiento de la macroplaneación de la sociedad y, por supuesto, la visión de futuro ante los retos. De nuevo, volvamos a 5 años atrás, ejercicio de planeación estratégica, 2019, octubre 29 de 2019. ¿Qué estamos haciendo? Planear, presupuestar 2020. ¿Se esperaba lo que venía en 2020? Creo que no. Por ningún motivo nadie tenía en una dimensión clara que podría haber pasado lo que pasó con la pandemia. Pero pasó a nivel global, generando demasiada tristeza con muertes, con enfermedades, con problemas de salud posteriores y con pues aparente resiliencia humana de la innovación tecnológica con el tema de las vacunas y la capacidad limitada de los gobiernos de reaccionar y lo que corresponda. Todo eso cambió muchas formas de ver las operaciones de negocios. Obviamente el presupuesto que se hizo en octubre, noviembre de 2019 para 2020 no tuvo ni siquiera sentido. Esos son los desafíos futuros. ¿Qué espera el próximo año? Ya sabemos, ley de amparo, reforma judicial, código fiscal, tema de renegociación del tratado, bla, bla, bla. ¿Quién sabe qué pase, no?
Pero el punto es cómo podemos trabajar con ese liderazgo del consejo para poder tomar mejores riendas, delegar responsabilidades adecuadamente reglamentadas, documentadas y en su caso ser proactivos a disminuir la subjetividad e incrementar la objetividad de las determinaciones. Puntos conclusivos. El liderazgo de la Junta de Consejo requiere la integración de visión estratégica e inteligencia emocional para generar un valor sostenido. La función principal incluye desafiar al director general y orientarlo en un equilibrio que garantice un alineamiento estratégico de su operación y conducción frente a las expectativas del Consejo y la macroplaneación de la Asamblea de Socios. Y claro, la rendición de cuentas, la expectativa de que me diga por qué subió o bajó el indicador X. En su caso, las disfunciones se manifiestan como pensamientos de grupo, relaciones deficientes con la gerencia, exigiendo una acción correctiva inmediata, pero del consejo, no del director. Del director, lo conducente para corregir el rumbo, cierto, pero si nosotros descuidamos X o Y eslabón, pues hay que corregirlo primero. La renovación del talento es un proceso continuo y esencial para las competencias de la Junta de Consejo, o sea, que cambien los consejeros, no pensamos en el talento nada más del directivo. También puede cambiar el director, pero ciertamente el consejo es el que tiene que tener una cierta rotación. 5 años, ¿le parece? El uso de evaluaciones de desempeño estructuradas y participación de terceros independientes son mecanismos clave para obtener una retroalimentación objetiva. Los líderes efectivos tratan la gobernanza como un sistema dinámico que requiere adaptación y mejora constante. El punto es la clave de la comprensión. ¿En dónde está parado el Consejo de Administración? Realmente es el ente responsable, toma las decisiones de planeación estratégica, las adecua, las redefine, y es el que desafía la operación, empezando por el director, y el que lo guía y, por supuesto, guía la operación. En esa tesitura, el llamado al liderazgo de los consejos de administración. Voy a corte, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de la ANADE. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable,
Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos a un siguiente artículo también del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, titulado La próxima era de liderazgo en sostenibilidad. La encuesta a los directores ejecutivos muestra que el caso de negocio es ahora. Y bueno, ¿qué nos dice este planteamiento? El artículo es elaborado por Irene Busselli, analista, Juno Kim, analista, y Theo Lee, analista, los tres de Glass Lewis, una firma de servicios profesionales. La temporada de poderes, recordemos, una asamblea de socios, los socios, sobre todo los que cotizan en bolsa, pues no van a la asamblea en todos, y entonces mandas un poder para que alguien te represente. Bueno, la temporada de poderes se le llama, en este año 2025 se ha caracterizado por una revitalización de las juntas de accionistas, las presenciales, en contraste con los periodos previos e incluso el de 2024. De manera simultánea se evidenció un incremento en reincorporaciones societarias en la Unión Americana, registrando un máximo de 3 años con 28 compañías buscando cambiar su jurisdicción. Interesantísimo, ¿no? No sé a dónde sea el cambio, pero hay intenciones de cambio en un momento donde la volatilidad es la estrella de la jugada, ¿no? Estos movimientos de reincorporación son sintomáticos de la competencia entre estados por ofrecer el régimen legal corporativo más atractivo. Y entramos ya al tema, no es propiamente solo regiones contra regiones, Estado-nación, sino incluso entidades como los estados de la Unión Americana. Pero en particular en la región Asia-Pacífico, el informe destaca tendencias divergentes en el ejercicio de derecho de accionistas, particularmente en la participación de las asambleas, en las asambleas generales de los socios, ¿no? En Hong Kong, por ejemplo, las juntas a puerta cerrada, closed door meetings, donde los accionistas no tienen acceso físico ni virtual, representaron más del 70% de las asambleas generales de accionistas, con una oposición sustancial a las propuestas que buscaban modificar estatutos para permitir estas reuniones. O sea, vamos a pensar de nuevo, cuánto lo hemos contado en otras ocasiones, y en la Ley General de Sociedades Mercantiles mexicana existe, por supuesto las de otros países, tú puedes tener varios tipos de acciones. Algunas, por ejemplo, con el sesgo de acción preferente, en donde en caso de extremo de una liquidación, pues es al primero al que le pagas dentro de la categoría de las diferentes categorías de accionistas, pero no tiene ciertos derechos de participación o decisión en la operación, ¿no? También están, por ejemplo, los accionistas fundadores, que se les pueden dar ciertas prebendas o ciertos derechos específicos señalados en el estatuto. O, por ejemplo, con las empresas familiares, pues determinados mecanismos de información y de decisión, o de incluso la posición de acciones ya no preferentes, sino comunes o de determinación primaria frente a otros. Bueno, en esa lógica, pues de repente puede haber grupos de accionistas, incluso alineados, sobre todo mayoritarios, que tengan mucha mayor influencia en la decisión de quiénes son los miembros del Consejo de Administración, que traigan como propuesta cambiar la estructura de asambleas abiertas, donde van todos los accionistas, a asambleas cerradas. Y entonces, en Oriente, y en particular en Hong Kong, están diciendo no aceptamos ese cambio estatutario. 70% de estas asambleas donde se propuso, ¿no? En Corea del Sur, por ejemplo, hay una reforma en la legislación comercial
en julio de 2025 que establecen la obligatoriedad de juntas de accionistas híbridas. Hoy en México, en la Ley de Sociedades Mercantiles, ahorita tenemos la posibilidad de hacer reuniones remotas o híbridas o presenciales. En Corea del Sur, la modificación normativa de julio de este 2025 dice, son obligatorias las híbridas. A partir de enero de 2027, aunque las virtuales 100% estén prohibidas. Temas interesantísimos. Alguien tiene que estar en un domicilio físico, o algunos, no sé cómo esté la legislación específicamente, pero tiene que haber una apertura. ¿Por qué? Porque los accionistas viajan, porque los accionistas pertenecen a otras jurisdicciones, porque viven en otros lugares, porque algunos pueden estar hasta enfermos en cama, pero atentos de esas determinaciones, lo que gustes. Pero hay que brindarle la oportunidad del derecho al accionista. Oye, no es un accionista minoritario, hombre, tiene acciones preferentes, ni toma decisiones. Tiene todo el derecho de informarse y tomar su decisión con esa información si se queda o se va. Economía de libre mercado, 101, sencillita, acceso a la información plena. Desregulación y no conductas monopólicas. Las decisiones de las empresas es el mercado de las decisiones, lo podemos leer así. Si las toman solo unos, son monopólicas. Si sobre regula de que, no viniste presencial, se te acabó, bye, no puedes participar, sobre regulado. Acceso a información total. A mí me parece fabuloso ir viendo en esas vistas. Claro, es un país desarrollado, México es un país en vía de desarrollo, pues ahí en unos 30 años cambiamos nuestra ley para algo así, ¿no? Sobre todo con nuestros legisladores, que bueno, ¿qué podemos decir? En el ámbito de la sostenibilidad se observó una creciente atención a la auditoría de la información no financiera, impulsada por la implementación de la Directiva del Reporteo de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea. Ojo, ya no nomás es el tema de las normas de información financiera, que en México estamos en la discusión de que si son obligatorias las normas de información financiera o no. Imagínense el oso que estamos, ¿no? O el atraso. O sea, son obligatorias, claro que son obligatorias, y además son obligatorias las normas de información sostenible. En Europa ya hay normativa que impone criterios de reporteo, porque en México son obligatorias las normas financieras y de sostenibilidad, pero la gran mayoría de las empresas no tienen que reportar a nadie más que a sus socios. En Europa ya no solo son las que cotizan en bolsa, sino bajo ciertos umbrales de venta y bajo ciertos criterios de operación, tienen que reportar a determinada dependencia. La lógica, me parece, que de nuevo pues, estamos como 65,000 años atrasados, ¿no? Pero bueno, vamos viendo mejores prácticas porque eso sí es extraordinario. En materia de gobierno corporativo, yo en mi país rancherito puedo tomar las decisiones de crear mecanismos. No voy a reportar a nadie porque no tengo autoridad a quien reportarle, pero de sí tener los informes preparados, de sí prepararme para evolucionar mi empresa en la medida de las posibilidades de una manera mucho más asertiva. La variación en el número de empresas que se sometan a votación de designación de auditor de sostenibilidad se correlaciona con la implementación específica de las directivas de reporteo de sostenibilidad en cada estado de la Unión Europea, ¿no? O sea, no solo es que hay una directiva que me ordena, empresa europea, a reportar, sino simultáneamente, por lo mismo, los consejos de administración toman la decisión, o incluso las asambleas de uso giran el cambio estatutario, o la orden de cambio estatutario, para los efectos de determinar que, paralelo a ese cumplimiento, tengo que contratar a un tercero, ajeno, independiente, como auditor de sostenibilidad. Interesante. O puede ser interno, ¿eh? O sea, la norma aquí a la vista no está señalando algo contrario, pero que la designación sea por una votación en determinado momento. A pesar de la incertidumbre regulatoria en torno a la aplicación final del paquete Ómnibus de la Unión Europea, la emisión de informes de sostenibilidad iniciales se gestionó sin incidentes mayores, sin que se emitieran opiniones con salvedades sobre el reporteo de las principales corporaciones que están involucradas, ¿no? Entonces, hay un paquete de implementación. Hemos hablado muy poquito del mismo. Voy a buscar más información para traer estos planteamientos normativos europeos. Pero, pues bueno, brinda nuevas reglas, algo de incertidumbre,
y demás. Pero no ha habido incidentes mayores, no ha habido problemas porque las empresas han asimilado el compromiso y la corresponsabilidad de los temas de sostenibilidad como los temas ambientales y sociales, entre otros, pero principalmente. Y entonces en esa lógica, la asamblea asume responsabilidad, la empresa asume responsabilidad, el consejo asume responsabilidad y ejecutan en conducencia. Puntos conclusivos. Las reincorporaciones societarias en Estados Unidos alcanzan un máximo de 3 años, reflejando la búsqueda de regímenes legales más favorables. Empresas que están evaluando qué otro estado es mejor para una operación corporativa. Claro, tenemos como Prime a Delaware, ¿no? Tenemos como alguien interesante a Texas, por ciertas posiciones desreguladas interesantes, y si no me equivoco, por ahí alguno en medio de la Unión Americana, no me acuerdo si es Arkansas, no lo tengo en la mente, pero hay estados más nobles ante ciertas circunstancias. California se considera un estado muy sobreregulador porque ha estado imponiendo muchos de estos criterios de normas de reporteo, sobre todo de sostenibilidad. Pero paralelamente tiene una evolución respecto a la respuesta de cambio climático y de mejoras en el tratamiento social. Y entonces son empresas que son muy atractivas para fondos de inversión de determinados tipos. Bueno, como sea, hay reincorporaciones societarias que provocan que haya estas posiciones de vamos buscando otros lugares donde operar. O dividir la empresa, matriciar en diferentes lugares, etc. La participación presencial de las juntas generales de accionistas experimentó un resurgimiento global. En Hong Kong, la mayoría de los AGM se realizaron de las asambleas de socios a puerta cerrada, generando oposición de los accionistas. Corea del Sur promovió la ley de juntas de acciones híbridas y en la Unión Europea la Auditoría de Información de Sostenibilidad ganó tracción en Europa junto con el tema de opiniones con salvedades de menor incidencia con la implementación de la normatividad aplicable. Así las cosas, evoluciones de derecho corporativo y, en su caso, de gobierno corporativo a nivel global. Vamos a corte, regresamos en segundos. No se vaya así en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora Villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla.
Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, tercer segmento. Seguimos con la revista del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo y nos vamos al artículo ¿Cómo una lente de administración, o sea, la visión de la administración, puede ayudar a separar a los líderes corporativos de los rezagados, a los líderes proactivos y a los líderes que evolucionan, ¿no? Bueno, el título en inglés, How Stewardship Lens May Help Sort Corporate Leaders from Laggards, emitido por Luke Pryor, Kathleen Doms y Erin Bigley de Allianz Bernstein. El documento propone un marco de lente de administración para evaluar las empresas en función de su gestión de recursos, prácticas de cadenas de suministro y gobernanza, que ayuda a los inversores a identificar organizaciones preparadas para el éxito a largo plazo en medio de las crecientes presiones operativas y de mercado. Reconoce nuestro contexto ahora, ante la volatilidad y complejidad de los mercados del siglo XXI, pues generan presiones operativas y de mercado, ¿no? O sea, es simplemente reconocer esa realidad. En función a ello, la necesidad de que se gestionen adecuadamente los recursos, de que haya mejoras en la cadena de suministro ante los retos normativos, por ejemplo, los aranceles, la gobernanza ante los retos normativos, incluso la debilidad normativa que, por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos propone, y cómo se puede ayudar a los inversionistas a identificar las organizaciones más preparadas para el éxito a largo plazo frente a las que se rezaguen, ¿no? Esa es la esencia del artículo. ¿Qué nos dice? Bueno, las organizaciones contemporáneas enfrentan presiones intensificadas desde la escasez de agua, la creciente demanda de electricidad, hasta los cambios regulatorios y el aumento de las megafusiones. O sea, todo esto son cosas que están ocurriendo en el planeta, dentro de 1000 más, ¿no? Pero solo son unos ejemplos. Escasez de agua, no lo podemos negar en México, este año ha llovido muchísimo y no hemos subsanado nuestras presas. Nada más, eso ya nos muestra la problemática en la que vivimos en nuestro país. La creciente demanda de electricidad, hay más demanda de más gente exigiendo pues, servicios que requieren electricidad y cada vez nuestros aparatos demandan más electricidad o traemos más aparatos con nosotros que demandan electricidad. Realidad. Cambios regulatorios. En México, olvídese, cada 5 minutos. Y además terribles. Y en Estados Unidos, pues ya nos están copiando, ¿no? En vez de hacerlo al revés. Y en otros lados, donde hay evolución, como quiera, hay cambios regulatorios que exigen más, ¿no? Y el aumento de megafusiones, que es algo que casi no hemos comentado aquí en el programa, pero ¿qué ocurre? Hace unas horas escuchaba cómo Microsoft y OpenAI hacen su trabajo usted sabe, Microsoft tiene inversión en OpenAI y tienen una planeación de la inversión hasta qué plazo de tiempo, qué límites de beneficios va a recibir Microsoft, qué límites de derechos va a recibir OpenAI y cómo potenciarla y convertirla en la empresa líder de la inteligencia artificial. Bueno, dicho eso, esos procesos van a estar ocurriendo porque además no es una megafusión absoluta, es una inversión de interés, casi un ángel inversionista o inversión gacela y luego te suelto y ya te vas, ¿no? Y ese tipo de cosas van a pasar ante escenarios en donde, por ejemplo, decía en el segmento pasado, puede haber multimatrices, que suena absurdo, pero ante lo que estamos viviendo puede ser una opción. Podemos estar operando en esa lógica, es decir, por estos 2 años requerimos tener operación con estas o alianza estratégica con estas empresas y luego nos cambiamos con estas otras y luego con estas otras. Y cada quien desde su diferente eslabón de operación generando las sinergias, fusiones temporales o grandes o definitivas que sean requeridas para enfrentar este complejo contexto. La forma en que las empresas gestionen las presiones es crucial. 1, para estados financieros, punto nada más. Y 2, para brindar el valor de los accionistas. Y 3, ante el enfrentamiento de las externalidades negativas, el reconocimiento de la aportación de la empresa a la sostenibilidad, al Estado-Nación y al futuro, pues el gobierno corporativo. La lente de la administración
el ojo del Consejo de Administración, se define como la evaluación de cómo las empresas gestionan los pilares fundamentales que impulsan el valor a largo plazo. El uso de recursos, las prácticas de cadena de suministro y la gobernanza. Las empresas que demuestran disciplina corporativa conservan recursos como el agua y la energía y mantienen sofisticación en cadenas de suministro que les permiten posicionarse mejor ante el objetivo de obtener márgenes frente a los que no, ante el contexto de regulaciones. Aquí hay aranceles, aquí no, aquí hay manera de excepcionarlos, acá hay un inbond, acá hay maquila, acá hay beneficio fiscal, acá hay Plan México, whatever that means, lo que guste. Ante esos objetivos, la preservación de capital es fundamental. La empresa tiene que tener capacidad de tener acceso al capital, sobre todo ante lo errático del contexto. La disciplina operativa se traduce en ganancias más resilientes y resultados sólidos para los accionistas a través del tiempo, pensamiento largoplacista. La gestión eficiente de recursos es un indicador clave de la resiliencia corporativa. La escasez de agua, por ejemplo, como un elemento que se destaca, hay un riesgo material. La industria de semiconductores de Taiwán, como ejemplo, un actor global fundamental, dominante, incluso si quiere hasta monopólico. Es altamente vulnerable a las perturbaciones ambientales por los sustanciales requerimientos de agua para hacer los chips que usamos para nuestros celulares, nuestras laptops, nuestros diferentes aditamentos, ¿no? Coches, etc. Y sobre todo, agua limpia, agua pura, agua ultra pura incluso. El análisis histórico que se evalúa en este estudio de 2021-2023 muestra una correlación entre la reducción de intensidad de agua, volumen por unidad de producción, y un mejor rendimiento financiero. O sea, la empresa ha trabajado en alguna parte de su operación y de sus proyecciones operativas en cómo vamos haciendo mejor trabajo, produciendo más, usando menos agua. Y eso les ha traído resultados financieros óptimos. Las organizaciones que redujeron su intensidad de agua en 10% más lograron expansiones de la mediana de margen bruto hasta 362 puntos básicos superior en comparación con las que aumentaron su intensidad de agua en 10% más, demostrando históricamente una menor intensidad de agua reduce costos operativos. ¡Wow!, ¿no? Pensar que algo, no, está bien caro aplicar la tecnología para mejorar el uso del agua, ¿sí? Y te da ganancias, imagínate. Los eventos crecientes como la pandemia del COVID ponen en relieve vulnerabilidades de la cadena de suministros. Las empresas involucradas trabajan en su realineamiento estratégico, incluyendo el tema del reshoring, que es toda una discusión porque en México nos pasamos hablando del nearshoring que ni existe, ¿no? Como el chupacabras. La diversificación de proveedores, la diversificación de regiones y la creación de nuevos centros regionales, los famosos CEDIs, son ajustes que se producen en un contexto de incertidumbre política, normativa, volatilidad, comercio internacional, etc. El documento sostiene que las empresas con cadenas de suministro concentradas están altamente expuestas a la volatilidad política. Aquellas que logran diversificación y capacidad de reacción son las que mejor enfrentan los shocks y quizá menos tienen que, por ejemplo, elevar sus precios y perder cuotas de mercado, ¿no? ¡Pum! La capacidad de una empresa para establecer estándares de abastecimiento sofisticados se considera un barómetro útil para que los inversores midan en qué organizaciones están mejor posicionadas para gestionar la volatilidad general y énfasis marcado, la política. La guerra comercial americana y China, las empresas clasificadas como líderes de cadena de suministro responsable tuvieron mejor desempeño sobre el término de promedio margen bruto con respecto a sus contrapartes rezagadas. Por ejemplo, en materia de semiconductores de nueva cuenta y equipos de semiconductores, los líderes lograron 160% más de cambio de margen, mientras que los rezagados mostraron un cambio negativo. Esto subraya que el abastecimiento responsable puede actuar como un impulso para los márgenes en tiempos de tensión comercial. La supervisión de las juntas de Consejo de Administración y la disciplina en las fusiones y adquisiciones. Evaluación de Consejo de Administración debe incluir supervisión de este Consejo como rasgo clave de buena gobernanza. O sea, no solo tener esta operación buena y buenos líderes, sino estar supervisado.
por terceros, por ejemplo. En la actividad de fusiones y adquisiciones, un entorno regulatorio más permisivo subraya la necesidad de juntas corporativas efectivas, como en Estados Unidos. Una de las conexiones más significativas entre la gerencia y los accionistas suele ser esta actividad de fusiones y adquisiciones a gran escala, donde muchas transacciones globales generan beneficios ejecutivos a expensas de los accionistas. O sea, muchas veces el tener el alcance de lograr la fusión te da premios como consejo de administración, pero quizá no fue hecha de la mejor manera. Por eso la relevancia de llamar a revisiones externas y confirmar el bono antes que generar solo un beneficio al consejero y una contradicción o un perjuicio, al accionista. El análisis indica que las grandes transacciones transformacionales de fusiones y adquisiciones fueron seguidas por un rendimiento inferior aproximadamente 2/3 de las veces. Los datos de enero de 2015 a junio de 2025 muestran que un año después de las grandes fusiones, solo 38.36% de las empresas superaron el índice referencial del Russell 1000, otros indicadores o subindicadores de bolsa. Mientras que el 61.64% tuvo un rendimiento inferior. A los 3 años, la subejecución fue más marcada. Solo el 23.88% superaron a ese índice y el 76.12% por debajo. Las estructuras o las organizaciones con estructuras más sólidas de gobernanza muestran mayor disciplina en fusiones y adquisiciones, un factor que ayuda a preservar el capital y el retorno para el accionista. Puntos conclusivos. La aplicación de una lente de administración permite al inversor identificar empresas líderes evaluando su gestión para prácticas de cadena de suministro de gobernanza. Temas de agua, su intensidad está correlacionada con el margen bruto en sentido negativo. La diversificación geográfica en materia de abastecimiento de los suministros logra sobreponerse ante volatilidad general y en particular la política y los shocks que pasan en las cadenas. Abastecimiento responsable muestra mejores desempeños en margen bruto. Y la supervisión efectiva de los consejos de administración ante fusiones y adquisiciones, por ejemplo, y su buen gobierno corporativo ayuda a pensar la tendencia de mejores resultados sobre lo que ocurre en índices comparables. Así las cosas, nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la entrevista a Edna Ojeda sobre el liderazgo con propósito, finanzas, energía y sustentabilidad desde la mirada de una mujer líder del IMEF. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora Villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención NANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general.
Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al Diplomado en Anticorrupción, Prevención del Lavado de Dinero y Compliance de la ANADE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora llegamos a esta entrevista del proyecto de Mujeres Líderes del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y en esta ocasión platicamos con la maestra y contadora Edna Ojeda, quien es contralora de la empresa Begeli, que es una empresa que se dedica a temas de energía. Y que además, bueno, Edna pertenece al grupo de IMEF Querétaro, así que gestiona sobre esa región con esta empresa. Y bueno, el tema, Edna, en esta ocasión será liderazgo con propósito, finanzas, energía y sustentabilidad desde la mirada de la mujer IMEF. Y bueno, pues primero que nada, bienvenida y muchas gracias por darnos estos minutos. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por este espacio a Mujeres Líderes del IMEF, porque para mí el IMEF es una plataforma que nos ayuda a hacer un crecimiento profesional y a través del IMEF también participamos de manera activa a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. No, extraordinario. Y bueno, pues empecemos por los 3 elementos que cita el título de la plática, ¿no? Finanzas, energía y sustentabilidad. ¿Qué implicaciones tienen? Sí, mira, te platico. Yo soy contralor de la empresa Begeli, de capital extranjero, es italiano, y la empresa tiene alrededor de 40 años trabajando a nivel global. En México tenemos 20 años y para mí es un orgullo colaborar con el sector energético, ya que estamos trabajando con la eficiencia energética. De hecho, hoy es un día muy importante. Hoy es el 21 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro Energético y lo que estamos trabajando a nivel internacional es buscar la eficiencia energética y también utilizar otras fuentes de recursos de energía que sean alternativos a las fuentes fósiles. Es por ello que también va vinculado y de la mano a la sustentabilidad, ya que como todos sabemos, la sustentabilidad lo que trata de lograr es el trabajo de una empresa que no solamente busca la rentabilidad, sino que también se preocupa por el medio ambiente, la ética y la sociedad. Esto realmente es un trabajo muy fuerte, es muy importante, sobre todo en todas las economías del mundo, pero en México lo estamos viviendo ya de manera activa. Actualmente funjo como líder de proyecto en el Comité de Sustentabilidad del Clúster de Energía y también participo en el IMEF como secretaria del Consejo Directivo de Querétaro. Este trabajo en conjunto, el área de finanzas con la sustentabilidad y el sector energético, he podido participar en el Comité de Sustentabilidad, por ejemplo, en la difusión de proyectos de energía sustentable o la difusión de mejores prácticas de ahorro energético. Y esto obviamente ha sido en plataformas como RR Noticias o como Nafin, por ejemplo. Nafin es una financiera que nos ha dado la oportunidad de dar a conocer productos
a empresas que tienen ese interés y la necesidad. Muchas veces sabemos que existe una manera de hacer ahorro energético que no solamente nos va a ayudar en las finanzas, sino también nos va a ayudar en otro tipo de entorno, ¿no? Como por ejemplo, podemos trabajar en economía circular, en proyectos que estos se trabajan en Querétaro, por ejemplo, se trabajan con el gobierno del estado de Querétaro, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y con el clúster automotriz. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de estos y para mí ha sido una experiencia maravillosa porque no solamente estoy aportando el granito de arena, sino también estoy dejando una huella en nuestro estado. Adicionalmente a ello está, por ejemplo, proyectos como el distintivo de empresa socialmente responsable, que a las organizaciones nos da la oportunidad de trabajar en 4 ámbitos, que es la sociedad, el medio ambiente, la gobernanza y el ámbito global. Y bueno, desde mi punto de vista, yo he tenido la participación desde el área como contralor, como mencionaba al inicio, pero ha sido una contribución que ha sido en conjunto, porque no nada más es desde un ámbito financiero, como mencioné hace ratito. La rentabilidad tiene que ver con la dimensión del tiempo y la sostenibilidad, ¿no?, de nuestro negocio, para que futuras generaciones, como por ejemplo yo soy mamá, y visualizo que mi intención es que dejemos a futuras generaciones un planeta que pueda seguir trabajando y que ellos tengan un entorno sano. De acuerdo, y ahí yo me iría a un punto base de la pregunta sobre el tema energético que manejan en Begelly. Esta idea del ahorro, de la eficiencia, lo he visto, pero siento que cuando a alguien le hablas de energía, pues piensa en paneles solares, sobre todo cuando hablas de energías verdes, o en eólica, o las líneas de transmisión y la complejidad para que CFE te conecte y demás. Pero un paso importante es voltear adentro de tu empresa y evaluar la calidad de la capacidad de tus equipos, si están realmente siendo eficientes en el uso energético, ¿no? Ustedes, ¿qué podrías decirnos así, un dato macro agregado de las empresas que atienden? ¿Cuánto puede ahorrarse cuando volteas a ver hacia adentro de la empresa en lugar de estar viendo las cosas de la distribución eléctrica, ¿no? Sí, muchas veces las empresas no tenemos esa retroalimentación hacia adentro, ¿no? Porque esto se basa en el autodiagnóstico. Hemos trabajado inclusive con el clúster aeronáutico en la difusión de estas prácticas, porque tenemos que ver qué capacidad instalada tenemos, las necesidades de nuestra industria, e inclusive nosotros en Begelly lo que buscamos es la iluminación inteligente a través de iluminación que sea con controles, con sensores, con eficiencia energética, porque la tecnología ha cambiado mucho durante estos años y obviamente los productos que se utilizaban antes utilizan más requerimientos energéticos que los actuales. La tecnología está cambiando todo el tiempo y básicamente en eso nos enfocamos, en difundir que las empresas se hagan un autodiagnóstico, que podamos medir su recibo de luz y detectar las áreas de oportunidad. Con la capacidad instalada hacemos un estudio de iluminación y podemos ver tanto el ahorro financiero como el ahorro energético. Y como tú mencionas también, el sistema fotovoltaico también es algo muy importante, ¿no? Porque también se reduce este tipo de consumo y adicionalmente pues tenemos una contribución por parte de CFE en caso de que podamos regresarle luz al sistema eléctrico. Ahora, entrando a la temática de liderazgo, ¿cómo eres mamá, eres mujer, hay trabas en nuestra estructura organizacional del país para ustedes en el acceso, ¿no?, a puestos de liderazgo y demás? ¿Cómo posicionarte y liderar temas tan complejos que además, digo, el financiero sí, pero el sustentable y el energético son hasta de otras carreras, ¿no? Sí, de hecho es un reto porque yo te platico, en el sector donde estoy, tanto el área financiera, la mayoría está ocupado por puestos de género masculino, por supuesto el sector energético también, y he tenido la oportunidad de trabajar con todo mi equipo, porque esto es un trabajo en equipo, yo siempre lo digo, y el Comité de Sustentabilidad me ha abierto muchas puertas. Uno de ellos, por ejemplo, tuvimos un foro de mujeres energetizando el futuro, ¿no? Y es bonito compartir con otras mujeres, como lo mencionas. Yo soy mamá
soy mamá divorciada, ocupo el 90% de mis hijos, el tiempo de mis hijos, pero sí hay una ligera desfase que tenemos que seguir trabajando, y por eso pues mi intención es esa, ¿no? Motivar a las mujeres a seguir participando tanto en eventos energéticos como financieros, del IMEF, que lo que hacen es justamente impulsar a las mujeres a un crecimiento profesional e incentivarlas a un mejor desempeño. Sí, concuerdo. Y habría aquí un tema, quizá no tenemos ya tanto tiempo, pero mira, hace 2 años la Premio Nobel de Economía Claudia Goldin lo gana al hacer evaluaciones e investigación económica a través de las décadas sobre esta brecha, ¿no?, de género. Y en particular destaca, más que cuestiones conductuales como el machismo y entre otros, el tema de cuando una mujer decide tener hijos, entra esa brecha de tiempo por la dedicación de tiempo que le tiene que abocar a un recién nacido, que pierde el escalafón, el acceso del escalafón. Tú ya estás en una posición de liderazgo en una contraloría de una empresa internacional. ¿Qué retos enfrentas y qué recomendaciones, por ejemplo, porque Claudia Sheinbaum llegó a decir en su campaña, tenemos pendiente una ley de cuidados y una ley que permita ponderar esa brecha que se señaló por Claudia Goldin, ¿no? Entonces, ¿tú qué plantearías en ese contexto con la noción de este liderazgo, ¿no? Sí, yo no veo el liderazgo que se mida conforme al género. De mi punto de vista, todo tiene que ver también con la motivación que uno mismo se puede dar. Yo siempre lo platico, tal vez de manera personal, por ejemplo, para mí, algo que me ha motivado mucho y me impulsa son mis hijos y adicional el deporte, ¿no? Si en el deporte tenemos disciplina, organización, yo siempre veo que el deporte nos ayuda con el ser positivo y ser creativo, ¿no? Si sumas eso con la parte de la responsabilidad que tienes, no hay poder humano que te detenga para seguir creciendo, seguir trabajando, y sobre todo sé que hay sacrificios que se tienen que hacer porque los he vivido en carne propia, pero también sé que esos sacrificios tienen una contribución a futuro que va a ser por el bien de nuestra familia. Y creo firmemente que, como mencionaba, el liderazgo no tiene que ver con el género. Las mujeres tenemos una participación actualmente muy activa y yo veo un crecimiento en esta participación. No ha sido fácil, pero aquí vamos. Claro, de acuerdo. Bueno, y para cerrar, te preguntaría algunos puntos de conclusión, sobre todo vinculando esta temática del liderazgo y esos temas tan relevantes de la sustentabilidad. Sí, bueno, yo considero que todas las empresas tenemos que tener esa visión de no solamente pensar en la rentabilidad, sin ver los otros 2 ámbitos, ¿no?, que es lo social y lo ambiental. Siempre debemos de buscar estrategias y sobre todo buscar la capacitación. Siempre hay foros donde podemos obtener esta capacitación y depende de nuestro sector. Si conjugamos el gobierno con las empresas y lo social, podemos hacer un México mejor y un crecimiento a nivel mundial de este tipo de mentalidad, de la sustentabilidad. Excelente. Pues Edna Berenice Ojeda Guzmán, muchísimas gracias. Ella es contralora de Begeli en Querétaro y pertenece a IMEF Querétaro. Te agradezco tu tiempo para narrarnos sobre esta temática. Muchas gracias, igualmente para ti. Bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Pásenle excelente. Gracias, Arturo, por tu apoyo allá en cabina. Seguimos en comunicación. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.